Ya. ¿Cuál es esa? ¿La 1 o la 2? A ver, vamos a realizar la guía número 13, el grupo número 8. Vamos a empezar con la pregunta 1. ¿Qué dice la pregunta 1, Vale? Dice, para toda fuerza conservativa se puede identificar una función de energía potencial. Explique. A ver, nosotros hemos leído el texto y podemos verificar por medio de una parte de este que nos dice que la fuerza puede ser expresada como menos de B, esto es de U, o sea, es energía potencial sobre dx, ¿no es cierto? Esto es de U en X, ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para darnos cuenta si existe o se puede identificar como una función de energía potencial? Entonces, podemos hacer lo siguiente, podemos integrar, o sea, sería f, esto pasaría acá, que sería de x, igual a la integral de menos de u en x. De X, ajá. Ajá, en x nomás, no de x. Ya. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este menos se puede sacar, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Sí. Este menos se puede sacar. Bueno, ¿qué nos quedaría? Este menos. Como tenemos aquí la integral y la derivada, entonces sería menos u x es igual a la integral de la función, en este caso estamos hablando de fuerzas conservativas, de x. Y este menos se puede pasar acá, ¿no? Sí, ¿no? Porque es como que se cambias. Sí. Sí. Sí, pues. Ah, claro, pues claro. Ya, perdón. Entonces la energía potencial la podemos expresar como menos la integral de las fuerzas conservativas. La fuerza conservativa constante. Perdón. Más Ya, E. la fuerza va a salir. Entonces, pero igual queda en función Quedaría menos F más E. de la posición. Esa sería la integral. Ahí sería. Aquí sería x2 y aquí sería x1. Y de esta manera nosotros podríamos decir que sí se puede identificar una función de energía potencial para las fuerzas conservativas, porque nosotros sabemos que las fuerzas conservativas en sí, tenemos a la cinética, ¿no es cierto? Claro, no dependen de la trayectoria y dependen de los puntos finales e iniciales. Claro, entonces aquí tenemos x2, que sería nuestro punto final y nuestro punto inicial, y así estaríamos corroborando que sí se puede expresar de esta manera. La pregunta número 1 para nosotros es sí. Ya, ahora la pregunta 2. Ya. Sí. A ver, Anthony, ¿qué dice la pregunta 2? Póngale que es 2. A partir de una función de energía potencial, ¿se puede determinar el valor de la fuerza asociada? ¿Cómo se relaciona la fuerza y la energía potencial entre dimensiones? Dale nomás. Bueno, ¿Qué? hagamos literal B primero. ¿Cómo se relaciona la fuerza y la energía potencial en 3 dimensiones? Bueno, eso acerca de en 3 dimensiones podemos... Aquí está, yo le puse lo del libro. Ajá, es que tengo en fotos lo del libro. No, pero ahí mira, igual lo copié el nombre. Para no perder tiempo. A ver. Lo que tenemos es que la fuerza, como... Ya. Nosotros en el literal número 1 acabamos de ver la relación que existía entre la fuerza potencial y la fuerza conservativa. ¿Y cómo lo expresamos? O sea, lo expresamos y nos dimos cuenta que sí existe. Ahora, si estamos hablando de 3 dimensiones, solamente tenemos que hacer una descomposición de sus componentes. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la fuerza va a ser igual a... Teníamos un signo negativo, ¿no es cierto? Porque al principio nosotros teníamos que la fuerza es igual a menos du sobre dx, ¿no es cierto? Entonces al momento de nosotros tener esto, solamente tenemos que descomponer. Entonces sería du dx cuando hablamos de i. Ahora, más, porque siempre es una suma de sus componentes, dx en j y más... No sería de y. De y en j. Ay, claro, perdón. Sí, porque I es con X, J con Y, Z con K. Y aquí tenemos Z K. con K.
Ya. Y de esta manera ya tenemos nuestra relación de la fuerza en función de la energía potencial. Ya. Ya, así se A partir de relaciona. una función de energía potencial se puede determinar el valor de la fuerza asociada. Sí. Algo así, porque como encontramos literal B, encontramos literal A. Claro, sí. A ver, ¿qué dice? A partir de la función de energía el potencial se puede determinar. ¿A qué se refiere el valor de la fuerza asociada? Yo creo que sí podemos, sí, sí se puede. Sí se puede, ya. Entonces, el literal B, ese es el literal A. El literal B nos dice, O sea, sí, están los componentes. nosotros determinamos que sí se puede ver, entonces, ¿por qué? Es que, o sea, esto lo indica la rapidez en teoría, la rapidez porque estamos en 3 dimensiones. Ahora cuando estamos IJK ¿Ya? va a ser un vector y va a ser la rapidez. Ya. ¿Por qué Por la eso. rapidez? O sea, no rapidez, sino como que la norma de este vector, porque Ya. eso IJK no va a salir no va a salir la magnitud. La magnitud, ajá. Entonces utilizamos dr es igual a dx, ¿sí? Donde sería el trabajo y la fuerza por la aceleración en r. Entonces el dB, que sería la derivada del trabajo, es igual, aquí está igual a menos dB, que sería esto de aquí nos indica la energía potencial. Entonces, para expresar f de x dx igual a menos dB. Entonces, para encontrar la fuerza en x sería este de aquí pasar a dividir el de x, perdón, el de x, y sería menos dB sobre el de x, Ya. que sería la energía potencial con respecto a la La fuerza relacionada a la energía. energía potencial. Ajá. Ya. O sea, es lo mismo que calculamos en la primera pregunta. Ya. Ya. A ver, la pregunta número 3 dice, la gráfica adjunta representa la energía potencial elástica de un resorte en función de su posición. ¿Qué puntos representan una posición de equilibrio estable? Ya. Lo que sabemos en este punto y en este punto está alcanzando su energía potencial máxima. En este punto es cuando el resorte, digamos que el resorte es así, ¿no? El marcador creo que me sabe. Tiene, llamémosle, una distancia L. Pero en este punto va a alcanzar un estiramiento máximo. Y en ese punto va a adquirir una, ¿cómo se llama? Una energía potencial elevada, o sea, su máxima energía potencial. Ya, en el de acá, cuando usted se lo comprime, ocurre lo mismo. Aquí también va a obtener una energía potencial máxima, por lo que está comprimida. Ya. Ya, ahora te pregunta ¿qué es lo que te pregunta? Nos pregunta de qué puntos representan una posición de equilibrio estable. De equilibrio estable. En ese caso sería el punto B, porque digamos ese sería la longitud natural del resorte. Ya. ¿Ya no? Ya se sabe. Ya, ok. Ya, la pregunta 4. O sea, aquí lo comprimes y acá. No, claro, acá no, acá lo estira hasta donde más puede. Y acá está natural, así. En esta va a natural, más o menos. Ya. Ya. Ahora, préstame un ratito de marcador para dibujar el otro. Bueno, uy. ¿Qué necesito esto? ¿Qué dice la pregunta 4? Déjame dibujar esta cosa. Da una gráfica. El control D, C, B, alfa, es la gráfica de energía potencial. Sí, es nuevo. Ya ¿El empezó. área qué sería el área? X1, No, pero, a ver.
X2, Energía sobre... No, de ver. X2. Ya. A ver. Dice la figura adjunta muestra una función de energía potencial hipotética. ¿Qué puntos son máximos? Con la gráfica, el B y el D. Ya. ¿Qué puntos son mínimos? El A y el C. Puntos máximos hay, no, B y D, puntos mínimos A y C. ¿Qué representan físicamente los puntos máximos y mínimos? Ya, que el mínimo, como ya dijimos anteriormente, representa el... ¿Cómo se llama? Lo estable, ¿no? ¿Cómo era El punto de equilibrio, estable? el mínimo. Ajá. Ajá. En cambio, en el punto B, digamos, es donde alcanza su Máximo. mayor energía potencial en este tramo. Ya. Ya en este tramo sería en X4. Pero es... ¿Qué cosa? No, que según el libro B y D, que o sea, siempre los máximos van a representar equilibrios inestables y A y C van a representar equilibrios ¿Y estables. qué entiende por esta Lo- pregunta? Por eso es que como... Sí, por lo que es- explicó esto es él. energía potencial elástica, ¿no? Sí, Energía potencial, Potencial. hipotética es. Ah, ya, entonces puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Claro, pero siempre van, a la final siempre van a representar eso. Ya. Sí, sí. Ya, ¿qué otra pregunta dice? Ya, ¿qué puntos representan posiciones de equilibrio inestables? Y ahí está. Esto es equilibrio inestable. Los máximos son equilibrio inestable Ya. y los mínimos son equilibrios estables. Ya. Ya. Bueno, ya ahí se fue. ¿Qué puntos representan las posiciones de equilibrio estables? Ahí ve. Ahí sí. Dice. Ay, ay, No, espérate. Máximos Ahí es. sí. Ah, no, perdón. No sé, está mal, No, ¿no? Está el máximo B BD. y D. BD. B y D. Ay, ya, perdón. Creo que se entiende por esta B y D y ahí C. Ya. Es que es A ver, hipotético, dice. no puedo asumir ¿Qué que representan tiene físicamente los equilibrio puntos estable. máximos y mínimos? estable que está... ¿Qué representan Sí, los puntos máximos y mínimos? Los máximos son posición de equilibrio inestable. Y los mínimos posición de equilibrio estable. Está que quiere Dice, ¿qué puntos representan posiciones de equilibrio estable? Son los B y D. No, ¿Por qué? ahí C. Puede estar complicado. ¿Inestables o No sabemos nada de estables? eso. Inestable. Ah, ya, perdón. B y D. B y D porque si la partícula se desplaza a la izquierda o a la derecha tiende a seguir esa dirección y no regresa a su posición original. Ya, ¿qué puntos representan posiciones de equilibrio estable? ¿Qué? Sí. ¿Qué puntos representan posiciones de equilibrio estable? Son A y C, porque si la partícula se desplaza a la izquierda o derecha, tiende a regresar a su lugar de origen. Ya, ¿y qué otra pregunta? Dice, tiene la fuerza asociada a la energía potencial. Tiene la posición de posición. ¿Cómo? ¿La gráfica? Ha de ser el punto, algo así. Tiene Ajá. energía... Ah, esa tiene es la gráfica. Tiene la fuerza asociada a la energía potencial. ¿Cuál fuerza? Esa es la fuerza peso. La potencial es lo que afecta a la fuerza peso. Sí, pero... No se entiende esa pregunta, la verdad. A ver, espérate un rato, espérate. Dice, tiene la fuerza asociada a la energía potencial. Creo que, ¿cuál es esa? ¿La G? ¿La F? Aquí la F es otra, dice. Para la región que donde X está entre 0 y X1. Se pasa en la Tiene la fuerza asociada a la energía potencial. ¿Qué fuerza? Ah, o sea, por ejemplo, viendo en el libro, algo similar decía en la pregunta número 1, ¿no es cierto? Entonces aquí viendo en el libro nos dan algo similar, una gráfica nos dice que eso es una función de energía potencial hipotética, UX, y de ahí en un segundo gráfico
similar en el cual coge y baja los puntos, les baja los puntos, nos dice que es la fuerza correspondiente Fx, perdón, la fuerza correspondiente Fx es igual a menos du a dx. Entonces, tal vez a esto se refiere porque du, o sea, la u siempre viene a ser la energía potencial, ¿no es cierto? Entonces puede ser por lo que aquí dice así en el libro. Aquí está, o sea, aquí está, son fotos del libro, Claro, por si acaso. la potencial sobre el desplazamiento te sale la fuerza. Ah, claro, o sea, esta función la transforma en... Tienes que poner justo en los cambios de concavidad. Ajá, para Ajá, claro. transformarle a la fuerza, ¿no es cierto? Sí. O sea, tenemos una nueva gráfica que es de fuerza, f de x, y ¿cuál es el otro eje? Ese. X. Entonces ahí, por ejemplo, aquí viene x1 y viene así. O sea, toca con el Ajá, punto. ya, sigamos. Pero no. O sea, no. Tienes que ver los cambios de concavidad. Aquí hay cambios de concavidad, mira. Mira la gráfica original. O sea, disminuye No, aquí y en no. A es un punto de inflexión. No, ese Igual que B, C y D. Ese no hay cambio de concavidad. ¿Qué podemos hacer? Déjame ver. Pero es igual, es igualita. Es igualita a la de Pero arriba. la fuerza, oye, la fuerza es Es que tienes constante. que. Aquí está, los puntos son los cambios de concavidad, si te das cuenta. Oye, pero la fuerza no es constante. ¿Dónde? La fuerza no es constante. ¿Qué cosa? ¿De qué? Claro, No, aquí, yo me estoy basando aquí en hay lo- un punto de concavidad. No, si tú No, quieres- ese es lo mínimo. Acá es un punto de concavidad. Eso es un punto de concavidad. Este es un punto de concavidad. Estos tienen que representar acá. Digamos, entre X1, este sería el primero. Eso es lo que está en tu libro. Y ahí mira lo que dice. Digamos, si la recta tangente es positiva, la fuerza es positiva. Si la concavidad es para abajo, el delta B sobre delta X es negativa. ¿Sí se acuerdan eso de Cálculo de una graficar? variable. Ya, bueno, de eso es de esa nota. Daniela, ponle que es la pregunta 4. Ya. Aquí está en X2. Acá está en el cambio de concavidad. Vete que sea para que vean que es el libro, por si acaso. Ahora. Es que solo ese tiene. Mira ese y déjalo. Ábrelo. ¿Qué dice aquí? Positivo. Pero acá le hizo cambiar de gráficas. Mira cómo le traslada esa gráfica. Déjame seguir pensando. Aquí hagamos el problema 2 para después ya dejar el último que es un poco más complicado. Falta otra pregunta. O sea, pendiente. La 1, la 2, el problema 1 y 2. O sea, faltan más, sí, de aquí. Es negativo acá. Pero el menor a cero negativo. O sea, esta aquí me indica la pendiente. Este me indica la pendiente, no es la pendiente para abajo, acá en este tramo. Para abajo. No, bueno, da igual. Yo estoy hablando de esta. No sé cómo pasar esa gráfica. ¿Le pauso? Sí, ¿Cómo pauso? pausa. ¿Hablaste aquí, Anthony? Sí, Aquí, ahorita ya interpretamos lo que está en el libro. Ahora sí, lo que nos dice que dB con respecto a dx. ¿Tienes el rojo? Del punto, vamos a ver, analizar desde x sub 0 Te vas a llamar que no sé bien. hasta x1, ¿no? En ese punto, la pendiente que es, pendiente a esta gráfica, es positiva, ¿no? Sí. Entonces, la variación de la energía potencia O sea, con rojo respecto al nomás. tiempo, positiva.
Ahora la fuerza. La fuerza se le mira con la concavidad de la gráfica. En el tramo de x sub 0 a x1, la concavidad es, Hacia abajo. entonces es positiva. La fuerza es positiva. Ujú. Y ahora sí, vamos de x1 a x2. Ya, la derivada con respecto de la energía potencial es, la pendiente sigue siendo positiva, Positiva, ¿no? ajá. Entonces es positiva, ¿no? La fuerza, la gráfica es, Es cóncava hacia arriba. O sea, no, es cóncava hacia abajo. es ¿Por qué cóncava aquí? hacia abajo. ¿Por qué aquí Ajá. la pendiente es positiva? Porque viene Porque así. viene así, mándalo una pendiente. Pero La es recta negativa, tangente. Es Es negativa. negativa, pues es Así decreciente. es, así, sí. Ahora bien. Es golpe, es golpe. Ahí sí. Y ahí sí. Ya, ahí sí, continúa. Y ahí sí. La concavidad de x1 a x2 Cóncava hacia abajo. Ujú. entonces la fuerza sería, Negativa. Negativa. ya ahora de x, ¿de dónde es? De x2 a de x3. Ah, ya, de x1, de x, Dos aquí. la pendiente es Negativa. negativa. Entonces la variación de la energía potencial es negativa, ¿no? Y la fuerza es positiva. Cóncava. Ya, ahora sí, de x3 a x4, la variación de la energía potencial con respecto a la posición es, bueno, en este punto es positiva, ¿no? Ajá. Positiva, y la fuerza es negativa, ¿no? Cóncava hacia abajo. Ya. Ya. Y ahí grafica un. Le di una puede tomar una foto para pasar Está eso. feo. Sí, es lo mismo que este. No grafiqué. No pide graficar. No. No, solo podía explicar. Ya. Tomar una foto, no importa. Ya voy a repetir. Ya, ahora hagamos el problema Ericsson. Ahí se mira el Bueno. Trump. Ya. Ya. Ah, voy a cerrar. A ver, entonces vamos a realizar el problema número 1. ver, ¿Qué dice dice, el primer literal? Considerando el siguiente gráfico de energía en función de posición X, energía potencial U y la energía entrecortadas y la energía cinética acá en línea completa. Me falta indicar Este es U. Esto no es cierto. Así, Pero este eso. punto también puede borrarlo. Y si le ponemos con otro color, porque Ajá, mejor. Es que en rojo se ve mejor. Porque los otros no se ven. para que se note la diferencia entre. No, Este es. Allá. No. Sí, Sí, es así. este se le indicar el punto que acá en corta. Ya está. Este es el punto. Ay. ¿Seguro? Sí. Sí. No, y el 0, aquí es, en el 0,2. Claro. Sí, sí. pues, Ah, ajá, el 2, perdón. Ya. Entonces la U está con E. Ya pone. Y ahí Ya, con sí. E. Ahí. Es la U. A ver, entonces, si nos dan el gráfico, nosotros primero vamos a analizar la parte de la energía cinética. Literal A. Ah, sí. Determinar la función de la energía cinética, la energía potencial y La la energía mecánica total en función de la posición. Ya, a ver, tenemos, ¿no es cierto?, energías versus posición. Entonces, primero vamos a analizar la energía cinética de K. Entonces, ¿qué puntos tenemos? Tenemos 0, 22. Entonces, tendríamos una K1 que sería de 0,22. Y de aquí tenemos un punto 2 que sería de 2,12, ¿no es cierto? 2.2, ajá. Ajá, de 2,12. Entonces, para nosotros poder encontrar, podemos plantear lo siguiente, que K menos K2 es, perdón, esto representa La X pendiente. y esto representa E, ¿no es cierto? X y E. Entonces sacamos la pendiente, ¿no es cierto? Que le podemos expresar como, K menos 22. Au. no, pero no sería E. Sí, allí. O sea, es Y, pero está en Y, pues es lo mismo. en Y. Es como que si En tengas Y. X y Y. Pero viene a ser K. Ah. Viene a ser K, porque Sí, sería acá porque es trabajo, no es.
No, ¿Qué es energía? No trabajo, sino energía O sea, cinética. tú ahorita estás trabajando con energía cinética. Entonces lo represento como K, ¿no es cierto? Ajá, cada uno acá. Entonces ahí ya no sería K2, sino son puntos. Ajá, será punto 1 y punto 2 entonces. Eh, Sí, también sí. Ya, entonces ahí sí tenemos K menos K2 sobre X, no, perdón, sobre K1 menos K2, ¿no es cierto? No, es al revés. Ups. Esto es igual a X menos X1 sobre X2 menos X1, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces tenemos que la K menos K1 es 22 sobre mi K2 es igual 12 menos 22. a 12 menos 22 y eso es igual a X menos X1 que sería 0 sobre 2 menos 0. menos 2 sobre 0. Entonces ahí ya podemos despejar nuestra incógnita que es la K. Entonces tendríamos Ajá. en K, ¿no es cierto? Claro. Ya. Ahí multiplicas Ahí X. suma y resta ahí. O sea, puedes poner K menos 22 por 2 y luego igual a X por 12 menos 22. Ella le. Queda menos 10. Ya, entonces tenemos, aquí tenemos Ese 2K. lo puede hacer. No, ya está en orden, oye. K, 2 menos K y aquí tenemos 44 y aquí tenemos menos 10, o sea sería menos 10X. Entonces al momento de nosotros reemplazar vamos a tener menos 10X más 44 sobre 2. Entonces esto nos da igual a menos 5X más 22. Ah, no, sí. Menos 5 No, que sí. nos indica. Ya, entonces en ese momento ya tenemos nuestra parte de K, o sea, vamos a anotarle aquí por cuestión de espacio, menos 5X más 22, ¿ya? Y acá, bueno. Sí, está bien, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces continuemos ahora en cambio con la otra energía, que es nuestra energía potencial. Entonces, ¿qué puntos tenemos? En la energía potencial, nosotros tenemos un punto 1 que representa 0,2, ¿no es cierto? Aquí. 0,2 y tenemos un punto 2 que representa... ¿Cuál era? 2,2. 2,2. Entonces aquí podemos ver una trayectoria diferente, donde desde 2 hasta ya se va en forma constante. Entonces al momento de tener esto, planteamos lo mismo que lo anterior. O sea, tendríamos U menos U2, perdón, menos O sea, la cosa no U1, era pendiente. menos U1, así, ¿no es cierto? Sí, sí. Ajá. Y tenemos X. X menos X1 sobre X2 menos X1. Entonces tenemos U menos U1 es 0. U2 es 2 menos 0 y tenemos... Uy, perdón, no. Sí. Esta U menos es 1, ¿cierto? Entonces Es 1. Ya, entonces sería menos 2 y 2 menos 2. Ya, y Es de 12 ahí menos tenemos... 2. 12 menos 2. Ajá. Ay, perdón. 12 menos 2. Ya, ahí tenemos X, la X1 viene a ser esto, que es 0, y abajo tenemos X2, que sería el 2 menos el 0. Ya, al momento de realizar esto, vamos a tener U menos 2 por el 2 igual a X A 10. por 10. Ya, entonces tenemos que 2U menos 4 es igual a 10X. Entonces nos quedaría que U es igual a 10X más 4 sobre 2. Y esto nos da igual a 5X más 2. Entonces esta sería en cambio el valor de nuestra U. Entonces ya tenemos que U es igual a 5X más 2. No. En intervalos de 0 a 2. Claro. A ver, entonces nosotros vemos que la energía cinética es como que una sola trayectoria, o sea solamente. Una pendiente. Pero en cambio, Una recta pendiente. ajá, en cambio U tiene variaciones, entonces podríamos expresarle como U es igual y vemos nuestras condiciones. Entonces esto es hasta 2, o sea,
sea, sería cuando x es menor o igual que 2. Y ahora vemos que en cambio a partir del 2 tenemos una constante, ¿no es cierto? En 12. Entonces sería 12 en los intervalos de x mayores que 2, ¿no es cierto? O sea que aquí sería como de 0 menor, o sea, sería 0 A 2. Ajá. ¿Cómo? Algo así. Mayor igual. Mayor igual. Así. Porque va. O sea que tú tienes aquí a 0, porque cuando tú usas valor absoluto es como que te ofrenda acá también menos 2. Entonces Ya, vamos ya. a ver menos 2. Es verdad. Ya. Entonces eso hay que corregir. Entonces. Sí, ya lo corregí. Ya, Ahí, ahora ya. ya podemos borrar esto Ahora te para sirve la continuar. ecuación. Se la despegando. ¿Cómo se pega? No, el tornillo. Ay, Dios mío, ya se va a morir. ¿Llevamos también? Ya. No. Ya, entonces ahí nosotros nos pide que saquemos la energía mecánica. función. Entonces nosotros sabemos que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencial. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la suma. Entonces, primero tenemos menos 5x más 22 y de ahí tenemos más 5x más 2. Pero en este sentido tenemos que tener presente que es de 0 a 2, ¿no es cierto? Debido a la energía potencial. Entonces, bueno, pongamos que esto es de 0 Puede hacerlo como gráfico también. a 2. Eso es más complejo. No, sí. Entonces aquí me queda, esto se elimina y me va a quedar 24. Entonces va a ser 24 de 0 hasta 2. ¿Ya? Ahora, también tenemos que sacar del otro tramo, que sería menos x más 22 y tendríamos más 12. Esto sería ya cuando la x es mayor que 2. Entonces mi energía mecánica me va a quedar menos 5x más 34. Esto es x mayores que 2. Ya, entonces estos en sí serían mis valores de mi energía cinética. Entonces, por lo tanto, podríamos expresar que nuestra energía mecánica Puede graficar. va a ser igual a 24 en los intervalos de 0 hasta igual a 2 y va a ser menos 5x más 34 en el intervalo cuando x sean mayores que 2. Y este sería el literal número A. Ahora entonces Ya, el B. bueno. Ya. El B dice, realizar el gráfico de energía mecánica en función de X. Vamos a utilizar la ecuación que hallamos ahorita. Por ende, un marcador. Ya. Entonces, el gráfico sería la energía mecánica, hay que graficarla con X. Ajá. Entonces, vemos que es la energía mecánica del intervalo de 0 a 2 es constante. Por eso vamos a meter aquí un 24 y así. 14. Luego vemos que cuando X, la posición a partir del 2 va a ser una línea recta con pendiente negativa. Por eso ahí para abajo. Ya. Y esta sería la... Tenemos que hallar el punto donde... Claro. Ajá. Esta es la gráfica de energía mecánica en función de X. Luego dice, literal se dice, calcular el trabajo de la fuerza no conservativa. Sí, pero antes encuentra hay que hallar el... el punto donde donde se hace 0. se hace 0 la energía mecánica. Ahí Por eso reemplazas. vamos a coger esta función, sería menos 5x más 34 igual a 0. Cuando la energía mecánica ajá, es 0. X es igual a menos 34 sobre 5. Menos 5 quedamos más. Sería 6.8. 6.8 metros. Y ahí sería el punto. 6.8 metros. Pero igual esto puede ir variando, ¿no? O sea, puede seguir nomás de largo, ¿no?
Claro, es Para línea abajo. recta para abajo, pero ahí dice energía mecánica 0. Ya. Ya, el C dice calcular el trabajo de la fuerza no conservativa. Yo. Ah, ya. calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas. Sí, ya igual ya está. Ajá, desde x igual a 0 a x igual a 2 metros. Calcular. Calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas desde x igual a 0 a x igual a 2 metros. A ver, entonces nosotros sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a La variación de la la variación energía de energía mecánica. mecánica. Entonces, Claro, pero. Ah, bueno, sí, perdón. ya, entonces, ¿qué nos pide? Me piden calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas desde 0 a 2 metros. Ya, esto podemos verlo por medio del gráfico, porque aquí tenemos la energía mecánica que nos dice. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro punto 0. Entonces, de 0 a 2, ¿qué vemos? Que Es una tenemos una constante. constante, o sea, que va a ser 0, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a 0, debido a que tenemos en nuestra gráfica una constante. Pues hay que hacer. Ajá. 0 joules. Literal C. Y este es nuestro literal C. Ujú. Ya. Ahora el D. Calcula el trabajo de la fuerza no conservativa desde x igual a 2 metros hasta cuando la energía cinética se reduzca a 0. Ay, tengo hambre. Ya. Mande, ¿qué dice? Calcular el trabajo de las Calcula el trabajo fuerzas. de la fuerza no conservativa desde x igual a 2 hasta cuando la energía cinética se reduzca a 0. Sí, de 2 a 6,8. Esa sería esta Sí. porción. A ver, entonces igual sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía mecánica, ¿no es cierto? Pero te dice cuando la energía cinética se reduzca a 0, entonces K va a ser igual a 0. Entonces la No, ecuación- 6,8. No, pues aquí Ah, dice claro, la energía 0. mecánica igual a 0. Ajá, entonces, como tú tienes K igual a menos 5x más 22, esa K lo hace 0 y ahí reemplazas X. ¿Cuánto sale? Para que te salga. 115,2. ¿Mm? Ya, sí. Y ahora esto se va a romper. Ya bueno, a ver, entonces continuemos. Es que es el clavo. Sí. Que, Sigue. bueno, ya, a ver, entonces nos dice que saquemos las fuerzas no conservativas hasta cuando la energía cinética se reduzca a 0. Entonces nuestra energía cinética es igual. La energía cinética es igual a menos x 5 menos X. más 22. Entonces esto nos dice que cuando sea 0, entonces tenemos que igualarle a 0. Y esto nos va a quedar menos Cuatro. 22 sobre Menos 5. menos 5. Ya, y esto nos da 4,4. 4,4. 4,4 metros. Ya, ahora sí, entonces nos dice que es la diferencia de la energía mecánica, el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, ¿qué tenemos? Por medio de nuestro gráfico nos podemos dar cuenta que de 0 a 22 vamos a tenemos como energía mecánica 24, ¿no es cierto? No, pero no. Pero sería Porque lo del dice de principio. 2 a Aquí, 4,4. pongamos que aquí Es que se le 4,4. resta, pero- Ajá. Claro. Y ahí se claro. encuentra un punto acá. Ya, entonces tenemos que encontrar este punto. Ujú. Entonces lo que haríamos es reemplazar en la parte... es que borramos lo de la energía mecánica. ¿Cómo era la ecuación que quedó anteriormente? No lo tiene anotado. Aquí está. Bueno, Ya. Igual puede ser aquí de mí. ya está aquí. A ver, estábamos ya en nuestras hojas. Dice que cuando la x es mayor a 2, entonces tenemos, pongámoslo más acá, fuerzas no conservativas, tenemos igual a 34 menos 5x. Ya, 24 menos 5x. Y eso, como es la diferencia, ¿no es cierto? Entonces la variación, tenemos que restarle, es como que tenemos este tramo y de ahí de 0 a 22 sabemos que es 24, entonces le restamos el 24, por lo tanto nuestro punto era 4.4, entonces tendríamos que este trabajo de fuerzas no conservativas es igual a 34 menos 5 por 4.4
menos 24 ya. ¿Eso cuánto da, chicos? Ese sería el resultado. 5 puntos. 5 por 4, 22. Menos 24. 12 menos 24, menos 12. Menos 12. ¿El trabajo sí puede ser negativo? Es la fuerza no conservativa, es decir, como fuerza de fricción es negativa. Sí, se puede ser negativo, es verdad. La energía cinética era la que no puede ser negativa. Entonces aquí tenemos 2 menos 12 joules. Y ese sería nuestro resultado final. Leo, Acción. Ay, préstame. Ya. En el problema 2 Bueno, ahora vamos a realizar el problema 2. dice: una partícula de masa 2 kilogramos se mueve a lo largo del eje X y está sometida a una fuerza que varía con la posición X, tal como se muestra en la figura. Si la velocidad inicial cuando pasa por el origen X sub 0, X igual a 0, es de 3 metros por segundo, calcular su velocidad cuando pasa por la posición 8 metros. Este es el gráfico Ya. y Primeramente Bueno, nosotros sabemos que en una gráfica de fuerza versus posición, el área bajo la curva, en este caso el área de estas figuras, va a ser igual al trabajo total efectuado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer la sumatoria de todas estas áreas para hallar el trabajo total. Ya, primero tenemos un rectángulo, sería sumatoria de áreas, va a ser igual al trabajo total. Ya, entonces tenemos el primero que es un rectángulo, es base por altura. Entonces la sumatoria de áreas es igual. Base por altura tenemos de base 2, altura 12. 2 por 12, eso es 24. Menos, porque esto es negativo, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Aquí es 4, base por altura aquí es 10 sobre 2. Esto es 20, ¿verdad? Esto hace 20 y acá es un rectángulo porque cuadrados. Tenemos base por altura, tenemos 2 por 5 más 2 por 5, que esto es igual a 10. Ya, entonces la sumatoria de áreas o trabajo total es igual a 24 menos 20, 4 más 10, 14. 14 joules. Ya, ahora nos está pidiendo calcular la velocidad cuando pasa por la posición X igual a 8 metros. Nosotros sabemos que la ecuaciones así de trabajo relacionadas con la velocidad es la ecuación de la energía cinética, ¿verdad? La ecuación de la energía cinética es igual a 1/2 de la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ya, entonces reemplazamos datos. el Sí, trabajo porque- neto. Ajá. Reemplazamos el 14 aquí. Claro, esto es Claro, pero es el trabajo Con neto. Le pongo W. Ajá, o si W. no delta W neto. N. Bueno, Trabajo neto, trabajo total. Ya reemplazamos el 14. 1/2. La masa es 2 kilogramos. Hay Se va. paréntesis. velocidad. Bueno, aquí dice aquí sub 0 parte de 0. No, sí, es sí, tres. sí. Sí, el de 3. Velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa que es 2 por 3 al cuadrado. Ya, entonces el 2 se va y nos queda 14 es igual a la velocidad final al cuadrado Más 9, menos 9. Entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz de 14 menos 9. Más 9. Más 9, perdón. Claro. Sí, ¿cuánto es? 4.79. Sería 4.8. Ya. La velocidad final es igual a 4.79, eso es igual a 4.8 Segundo. metros sobre segundos. Ya. Ya. Ya.